Y los protestantes piensan que todos los espíritus vienen de Dios, que todas las inspiraciones que ellos tienen vienen de Dios. Todo lo que diga el pastor, eso viene de Dios. Y no cumplen lo que dice en la Biblia, que hay que examinar los espíritus para ver si vienen de Dios. Por eso entonces caen en tantas mentiras. Y saben, la prueba más grande que esos espíritus no son de Dios es: los testigos de Jehová dicen que tienen el Espíritu de Dios. Los pentecostales dicen que tienen el Espíritu de Dios. Los evangélicos dicen que tienen el Espíritu de Dios. Los mormones dicen que tienen el Espíritu de Dios. Todos dicen que tienen el Espíritu de Dios, pero todos enseñan cosas distintas. Cosas distintas. ¿Cómo se explica entonces? ¿Cómo se explica de que todos tengan el Espíritu de Dios y vayan enseñando cosas distintas? Y a todos les habla el Espíritu. ¿Qué espíritu será? La Biblia es muy clara. Espíritus seductores. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos, pues, hermanos, bienvenidos a este compartir. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de la revelación. Sobre todo esa revelación privada, que hay mucha gente que dice: es que el Señor me reveló, el Señor me reveló y el Señor me reveló. Comencemos diciendo que la mayoría de personas, lo que les llega a la mente, eso es revelación. Todos los pensamientos que le lleguen, eso es revelación. Esa es la doctrina protestante. Eso no es verdad. Entonces le han hecho creer a todos los protestantes que lo que le llegó a la mente, eso fue inspirado por Dios y tiene que ser así, es el Espíritu de Dios. No miran, no examinan si es verdad que viene de Dios o no viene de Dios. Y este es el gran problema que tenemos. Por eso ustedes verán que los hermanos separados cada rato tienen revelaciones y se equivocan. La revelación, Dios les reveló que el mundo se acababa en el 2000 y se equivocaron. ¿Será que Dios se equivocó? No. Es que lo que ellos pensaban que venía de Dios y que era una revelación, era engaño de Satanás. O era producto de su imaginación, producto de su pensar, pero como a ellos le hicieron creer que todo lo que le llegara a la mente era inspiración divina, o también para engañar a las personas, dice: me lo reveló el Espíritu de Dios. Me lo reveló el Espíritu. Claro está. Si a usted viene una persona y le dice: me lo reveló el Espíritu, usted dice: tengo que creerle. Pero la Biblia nos dice a nosotros que no deberíamos creer en esas cosas. Que el Espíritu me lo reveló. No. Hay que examinarlo. Lo dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Yo quisiera que sigamos este consejo. La Biblia nos dice que debemos examinar esas supuestas revelaciones de espíritus. Porque así como hay espíritus buenos, los ángeles, y como está el Espíritu Santo, así también están los espíritus malos. Existe el diablo. La gente debe saber que hay que tener cuidado, porque los espíritus revelan, sean los espíritus buenos o sean los espíritus malos. Hay que examinar de qué espíritu viene. ¿Cómo sabemos que viene del espíritu malo? Viene con mentira, con engaño, y viene en contra de la revelación de la Sagrada Escritura. Ustedes y yo debemos tener como norma: todo aquello que esté en contra de la palabra del Señor, eso no viene de Dios. Eso es mentira. Por eso San Juan dice: examinen los espíritus. Vamos a escuchar cómo dice. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Otra vez. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración,
Respiren profundo. Dejen que la palabra de Dios empape su mente y su corazón. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Cuando San Juan escribe a la comunidad cristiana, no se fíen de cualquier inspiración, teológicamente significa que hay personas que vienen diciendo que están inspiradas por Dios. Peor todavía, que hay cristianos que creen en esas supuestas revelaciones de Dios. Porque para que la gente crea, dice, me lo inspiró el Espíritu. Otra vez. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. No se fíen de cualquier inspiración. Tenemos que ver, analizarla. Tenemos que meditarla, evaluarla. No es que lo dijo, me lo dijo el pastor y ya. No se fíen en cualquier inspiración. Ustedes se dan cuenta que en la Iglesia Católica no nos fiamos en cualquier inspiración. La Iglesia Católica dice, las revelaciones privadas, las revelaciones públicas, ya. Eso no. Las revelaciones privadas hay que examinar, hay que ver cuáles son las condiciones para ver si nos lleva a la Eucaristía, si nos lleva a la confesión, si nos lleva al arrepentimiento, si nos lleva a hacer obras de caridad, si nos lleva a amar al prójimo, si nos lleva a ver a qué nos lleva. Si nos lleva conforme a la doctrina de la Iglesia, conforme a la palabra del Señor. Puede ser, si la Iglesia evalúa, examina y se da cuenta que es verdad, usted puede creerlo, mas no está obligado a creerlo. Puede creerlo, la Iglesia no lo obliga. La Iglesia no obliga a creer en una revelación privada. Dice, puede ser, y el que lo crea no hay ningún problema. Pero la mayoría de las revelaciones privadas, la Iglesia dice no. Hay que examinarlo. Por eso ustedes deben cuidarse de que a fulano de tal se le revela el Espíritu, se le manifiesta el Espíritu y le dice cuántas cosas. Tengan mucho cuidado. Repítalo y sigue. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Examinen los espíritus. ¿Para qué? Para ver si vienen de Dios. Se lo traduzco en castellano. No todos los espíritus vienen de Dios. No todas las inspiraciones son inspiraciones divinas. Hay inspiraciones diabólicas. Hay espíritus diabólicos. Pero esto no le cabe a la gente. Me lo reveló el Espíritu. Todo lo que le llega espiritualmente a la mente, eso es inspiración divina. No. También puede llegarle espiritualmente a la mente una revelación de Satanás. Eso también existe. Cuando una persona, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado gente que dice, es que yo sentía a alguien que me decía que me le tirara un carro. Y sentía como una fuerza para que me le tirara el carro y como una voz que me decía, dígame si es el Espíritu de Dios. Pero es un espíritu. Es un espíritu. Hay personas que se han quitado la vida, se han ahorcado, porque han escuchado la voz de un espíritu que le habla. Eso existe. Eso existe. Y porque existe, el apóstol Juan dice, queridos míos, no se fíen de cualquier espíritu. ¿Qué tenemos que hacer entonces, San Juan? Examinen los espíritus para ver cuáles vienen de Dios. ¿Cuáles vienen de Dios? Miren, hermanos, ustedes escucharán que los hermanos separados dicen, es que a mí me reveló un espíritu. Usted me reveló el espíritu tal cosa. Un día que hablaba con un pastor me dijo, anoche tuve una revelación. Cuando más nos encontramos. El Espíritu me ha dicho que usted se va a convertir hoy. Yo le dije, si es el Espíritu Santo de Dios, eso tiene que suceder. Pero si yo no me convierto hoy, es la prueba más clara que a usted lo inspira y le revela Satanás, el mentiroso. Tiene que cumplirse. Y me dijo, sí se va a cumplir. Usted mismo va a ver que usted hoy se convierte. Y los evangélicos gritaban, aleluya, gloria al Señor. Ahí le dije, pues hoy van a ver que a su pastor le revela un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Vamos a examinar el espíritu. Si es el Espíritu de Dios, me tengo que convertir. Y se cumple. Y si no me convierto, ya les demostré que ese espíritu era Satanás. La gente misma se encargó de sacarlo corriendo. ¿Se dio cuenta que era un mentiroso?
un falso, pero para que la gente le crea, me lo reveló el Espíritu. En mi pueblo había un señor, un pastor, entre comillas, que el Espíritu le revelaba cuando una mujer tenía problemas diabólicos, tenía espíritus malignos. Y casi todas las mujeres que iban a ser casadas, que se iban a casar, que venían señoritas y que se iban a casar, el Espíritu le revelaba que esa mujer tenía un espíritu y tenía que sacarle el espíritu. Y le decía al novio, usted no puede casar con ella porque tiene un espíritu. Tiene que dejármela una noche donde yo le saque el espíritu. Y así lo hacía. Y le sacaba el espíritu. Y un día un amigo, él era evangélico y quería casarse. Y dijo, no, que se iba a casar, ¿qué tal? Y cuando fue, el hombre le dijo, su novia tiene un espíritu. Y tiene que dejármela esta noche para sacarle el espíritu. ¿Qué pastor? Que tiene que dejármela esta noche porque tengo que sacarle el espíritu, porque si no usted se va a casar con esa mujer y usted no va a ser feliz porque esa mujer... Y el muchacho se enfureció. Dijo, no seas tan sinvergüenza. Usted quiere usar de mi mujer antes que yo. Pues se equivoca. Y se salió de evangélico. No hizo caso al espíritu. Ese tenía un buen espíritu, ese pastor. Así engañan a los tontos. El problema es que los católicos se están dejando engañar. El problema es que los católicos se han metido en la cabeza todas las mentiras de los protestantes. Los católicos se lo creen a ciegas. Pero es que ni siquiera son capaces de someterla a juicio para ver si es verdad o mentira. Es que ni siquiera son capaces de analizarlo. Es que lo dicen los evangélicos, y como ellos leen la Biblia, saben muchísimo, de conocer la Biblia derecho y al revés. Así Satanás engaña al católico. No es verdad. Examinen los espíritus para ver cuál viene de Dios. Hay hermanos queridos, hay espíritus que no vienen de Dios. Por eso te verá en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Verá que San Pablo dice que hay espíritus que no vienen de Dios, vienen del diablo. Y nos pueden llevar a cometer errores. Ponga cuidado lo que dice. 4. 1. Te ruego delante de Dios y de Cristo. 1 de Timoteo 4. El Espíritu nos dice claramente. Observen que aquí hay un espíritu. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. Aquí está. El Espíritu nos dice que algunos renegarán de la fe para seguir espíritus. Si analizamos, vamos a ver cuál es el primer espíritu. Otra vez. El Espíritu nos dice claramente. Ese espíritu que dice Pablo, el Espíritu nos dice claramente, ¿es el espíritu del diablo o el espíritu de Dios? El Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Qué es lo que nos dice claramente? ¿Por qué dice claramente? Claramente significa que nadie debe dudarlo. Que todos deben creerlo a ciegas. No debemos someterlo a juicio, lo dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice claramente, ¿qué nos dice? Que en los últimos tiempos. Y ya estamos en los últimos tiempos. Que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Algunos se van a salir de la fe, van a renegar de la fe. Pero ¿quién los hará renegar de la fe? ¿Quién los va a sacar de esa fe que tenían? ¿Quién? Pongan cuidado. Para seguir espíritus seductores y... ¿Quién los va a sacar de ahí? Espíritus seductores. Lo va seduciendo, espíritus. Entonces, ustedes y yo debemos saber que existen espíritus seductores, engañadores. Y los protestantes piensan que todos los espíritus vienen de Dios, que todas las inspiraciones que ellos tienen vienen de Dios. Todo lo que diga el pastor, eso viene de Dios. Y no cumplen lo que dice en la Biblia, que hay que examinar los espíritus para ver si vienen de Dios. Por eso entonces caen en tantas mentiras. Y saben, la prueba más grande que esos espíritus no son de Dios es, los testigos de Jehová dicen que tienen el Espíritu de Dios.
Los pentecostales dicen que tienen el Espíritu de Dios. Los evangélicos dicen que tienen el Espíritu de Dios. Los mormones dicen que tienen el Espíritu de Dios. Todos dicen que tienen el Espíritu de Dios, pero todos enseñan cosas distintas. Cosas distintas. ¿Cómo se explica entonces? ¿Cómo se explica de que todos tengan el Espíritu de Dios y vayan enseñando cosas distintas? Y a todos les habla el Espíritu. ¿Qué espíritu será? La Biblia es muy clara. Espíritus seductores. ¿Y para dónde los llevan los espíritus seductores? ¿Hacia dónde los seduce? Paren la oreja. A las doctrinas diabólicas. ¿Hacia dónde los lleva? Hacia doctrinas diabólicas, claro. Si el espíritu que les revela no es el Espíritu Santo, entonces es el espíritu del que te conté. ¿Y a dónde lo va a llevar ese espíritu? A doctrinas diabólicas. Se lo traduzco en castellano. A enseñanzas del demonio que les inspira, les revela. Están leyendo las escrituras y tienen la inspiración diabólica y van diciendo cosas que no son. El diablo los va engañando. El diablo los va seduciendo. Y esto no lo saben los católicos. Y esto no lo saben los protestantes. Los protestantes dicen, lo que diga el pastor, eso es palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia, porque tuvo una revelación. Lo que diga el sacerdote, aunque esté en la Biblia, es palabra de Satanás, porque ese no tiene el Espíritu. Así engañan a la gente. Y por eso ustedes verán que la mayoría de pastores, siempre que fundan una iglesia, ¿por qué la fundan? Porque le iluminó un espíritu. El Espíritu me dijo, Pánfilo, sálgase de la iglesia y funde una iglesia nueva. Ponle tal nombre. Y ustedes verán que tantos nombres que existen y todos son revelados por el Espíritu. Sí, todos son revelados por el Espíritu. Y como la gente, esos fulanos pastores saben que la gente cree en esas revelaciones, decía uno de esos pastores que después que ya debatimos un rato, se dio cuenta que le está diciendo la verdad y me dijo, señor cura, ciertamente sí. Lo que pasa es que yo me metí a pastor porque yo trabajaba en el campo de sol a sol, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, cansado, para criar 7 hijos, para alimentarlos, para darle estudio. ¿Qué hacía yo? Pues un día me inventé que tenía la revelación del Espíritu y que me había dicho que fundara una iglesia. Y le dije al compañero, vamos, usted dice que eso es verdad, y agarramos y salimos adelante. Yo, pastor, usted me apoya, encontramos una oveja y con el diezmo salimos adelante. Y agarraron esa mentira, decirle a la gente, tuve una revelación, el Espíritu me ha revelado que fundan una nueva iglesia y tal nombre. Y el otro decía, eso es verdad, eso sí es verdad. Y así fundaron su iglesia. Y así robaban a la gente. Ese es el común denominador de las sectas. Así trabajan las sectas. Por eso hay más de 60,000 sectas. ¿Por qué? Porque los espíritus seductores los engañan. Pero además los lleva a doctrinas diabólicas, contrarias a la palabra del Señor. Mira cómo son diabólicas. Mira las doctrinas diabólicas. Jesucristo dice, tomen, coman esto en mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Miren que son diabólicas. Dice, no hay que comer de eso. Eso es mentira. Eso es una simple oblea. Eso es una simple galleta. Jesús dijo, resucitado, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes le perdonen los pecados, miren cómo Dios perdona a través de los ministros. Le quedarán perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Doctrina diabólica. Mentira, Dios no puede mandar a los hombres a perdonar. Mentira, Dios no tiene ese poder para darle poder a los hombres. Dios tiene el poder de perdonar él solo, pero no tiene poder de darle un poder a los hombres. Eso no, le quedó grande a Dios, eso no lo puede hacer Dios. Por tanto, no tienen que confesarse con un hombre. Doctrina diabólica, ¿se dan cuenta que es diabólica? Dios dejó la confesión para el perdón de los pecados. El diablo lo sabe, no quiere que usted se confiese. Dios dejó la Eucaristía para alimentar su alma.
para que el que lo coma tendrá vida eterna. El diablo lo sabe. ¿Qué hace? Le dice, no lo coma. Son doctrinas diabólicas. La cruz es maldita. No bauticen a los niños. María es una prostituta. La iglesia es la gran Babilonia, la gran ramera, el papa la bestia, el anticristo. Pura doctrina diabólica. Y el católico ciego no se da cuenta que es doctrina diabólica. El católico ciego dice, eso es lo mismo. Sí, el mismo espíritu diabólico que iluminó a ese protestante, ya lo está conquistando a usted. Ese sí es el mismo. No es la misma doctrina, es el mismo diablo que lo está tentando a usted. Y le está haciendo creer que eso es lo mismo. Doctrinas diabólicas, espíritus seductores. Y eso llevan a cambiar el evangelio de Cristo. Por eso ustedes verán que San Pablo le dice a los cristianos en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, San Pablo le va a decir, que vienen personas cambiando el evangelio, y usted va a mirar que San Pablo dice que incluso van a ver como revelación de un ángel. Van a pensar que los está iluminando un ángel. Vamos, Gálatas 1:6 en adelante. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Me sorprende que se pasen a otro evangelio. Todas las revelaciones diabólicas es para que usted le dé la vuelta al evangelio, abandone el evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Espíritus seductores agarran a esas personas que siembren confusión entre ustedes. Que ustedes ya no sepan qué debo creer. ¿A quién le creo? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los pentecostales? ¿A los evangélicos? ¿A los católicos? ¿A quién le creo? Siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo, ¿te das cuenta que dice Pablo que hay peligro incluso que un ángel del cielo venga a decirle cosas que no son? Esas revelaciones que los protestantes ven a cada rato. Pregúntele a José Smith, ¿quién fue el que le reveló las planchas de oro? Un ángel del cielo. Pues dice la Biblia, aunque fuera un ángel del cielo otra vez. pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa. Aquí está el secreto para darnos cuenta cuando es doctrina diabólica, cuando es inspiración de Satanás por espíritus seductores. Cuando traigan doctrina diversa, repítalo, lo último. Viniese a evangelizarlos en forma diversa. Aquí está el secreto. Vamos a analizar los espíritus para ver si son de Dios. Cuando vienen a evangelizarnos de forma diversa, ese espíritu no es de Dios. Ese ángel de luz no es de Dios. Es de Satanás. ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo hacemos el examen? Evaluemos. Nos vienen a evangelizar de la misma manera que se ha evangelizado, con la misma enseñanza, con la misma doctrina que se ha evangelizado a lo largo de toda la historia de la cristiandad. Lo que se ha evangelizado, lo que se ha enseñado en los 2000 años que llevamos de vida cristiana. Ahí está para evaluar si es diabólica la doctrina o si es verdadera. Repítalo. Viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. A como lo hemos hecho nosotros. Entonces ustedes ven que nosotros tenemos que aferrarnos a la tradición apostólica, a lo que han enseñado los apóstoles a lo largo de toda la historia. El que enseñe de forma diversa, yo les digo, fuera con él. Siga. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Anatema. Maldito sea. Anatema. Si alguien viene con un evangelio distinto,
Eso es doctrina diabólica. Eso es seducido por espíritus diabólicos. Maldito sea. Porque se está dejando seducir por Satanás, por el diablo. Y los católicos ignorantes dicen, eso es lo mismo. No. Según dice la Biblia, cuando alguien llegue a predicarle a la casa, usted tiene que preguntar de qué religión es, qué doctrina, qué enseñanza me trae. Si es la que se nos ha enseñado 2000 años desde que Cristo la dejó la doctrina, bienvenido sea. Si es otra doctrina, acabamos de tener una revelación que no hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo, maldito sea. Es una revelación, acabo de tener una revelación que Cristo no está en el pan, que ese pan es una galleta, que es un signo, maldito sea. Si creen que lo estoy diciendo yo, repítalo de nuevo lo último. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Son palabras muy duras, pero es palabra de Dios. Y ustedes y yo no le hacemos caso. ¿Por qué dice que aunque fuera un ángel? ¿Por qué dice la Biblia que aunque fuera un ángel? Porque está escrito que el diablo se hace pasar por ángel de luz. El diablo se hace pasar por ángel de luz. Y usted y yo debemos saberlo. Vamos a ver allá en primera de Corintios 11. Segunda de Corintios 11:13. ¿Cómo dice? En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Otra vez, subrayen eso. ¿Satanás? Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso los protestantes están muy seguros en lo que ellos enseñan. Porque a ellos se los reveló un ángel de luz. Porque a ellos se los reveló un espíritu. ¿Sabe cómo se llama ese espíritu? Satanás, disfrazado de ángel de luz. Y por eso dice la Biblia, aunque sea un ángel que venga a predicarle el evangelio de otra manera, sea maldito. Ese es Satanás, vestido de ángel de luz. ¿Cómo yo debo estar pendiente? ¿Cómo debo examinar? Ver qué es lo que enseña. ¿Qué es lo que enseña? Y ahí yo voy a estar seguro si ese ángel viene de Dios o no viene de Dios. Si ese espíritu viene de Dios o no viene de Dios. Le voy a poner una prueba fácil, sencilla. Miren ustedes, para que ustedes vean con claridad. Miren ustedes San Lucas capítulo 1, versículo 42. Solamente le pongo el ejemplo. O léalo desde el 41. Solamente le voy a poner un ejemplo. Y ustedes van a analizar. Para que ustedes se den cuenta que el espíritu que ilumina a los protestantes no es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no ilumina a los protestantes en la doctrina diabólica que hacen. Cuando dicen, enseñan esa doctrina. Ponga cuidado. El 41. Del 41. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Observen esto. ¿De qué se llenó Isabel? Respiren profundo. ¿Sería verdad o sería mentira que Isabel quedó llena del Espíritu Santo? Verdad. ¿Ese Espíritu Santo es el Espíritu de Satanás o el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios. La Biblia dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Ahora ustedes van a observar qué le inspiró, porque el Espíritu Santo también inspira y el diablo también inspira. ¿Qué inspiró el Espíritu Santo a Santa Isabel? A mí me consta que es el Espíritu Santo porque ahí está escrito claro. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo inspira a Isabel. Lo que va a hablar ella, lo que ella va a pensar, lo que ella va a decir, eso es inspiración del Espíritu. Aquí no hay duda. Si algún protestante lo duda, eso es problema de ellos. Pero la Biblia está claro aquí y dice que Isabel está llena del Espíritu Santo. Y escuche,
y exclamó en alta voz: Y llena del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, exclamó en alta voz. Escuche. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pregunto, ¿será que el Espíritu supuestamente santo que inspira a los protestantes le inspira lo mismo? ¿Por qué, si es el mismo Espíritu Santo, que alguien me explique? Si es verdad que los protestantes tienen el mismo Espíritu Santo que tenía Santa Isabel, ¿por qué ellos no son capaces de decir que María es bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto? ¿Por qué? ¿Será que el Espíritu Santo ya cambió de parecer? No. Es que hay que examinar los espíritus para ver cuál viene de Dios. En los últimos tiempos, dice el Espíritu Santo, algunos van a renegar de la fe para seguir espíritus seductores que dicen que María es una prostituta, que María es una mujer cualquiera. ¿Cómo sé yo que ese espíritu que está iluminando a los protestantes no es el Espíritu Santo? Porque están enseñando doctrinas diabólicas, que María es una prostituta, que es una mujer cualquiera. Cuando en la Biblia está escrito, ella es bendita entre todas las mujeres, así lo inspiró el Espíritu Santo. ¿Cómo examinamos entonces el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo? El que inspire, según como está en la Biblia, según como se le ha enseñado a ustedes, ese viene de Dios. El que no, viene del diablo. Y ahora la inspiración, ahora la actitud de la persona que tenga el Espíritu Santo. ¿Cómo actúa? Ponga cuidado. María dijo entonces: No. Oh, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo actúa Isabel, llena del Espíritu Santo? ¿Con arrogancia, con soberbia, con grosería o con humildad y sencillez? Humildad y sencillez. ¿Cómo he merecido yo para que venga a verme la madre de mi Señor, la bendita entre todas las mujeres? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí? El Espíritu Santo le revela a Isabel que la Virgen María es la madre del Señor y merece respeto, que ella no merece que vaya a su casa. Le inspira que es digna de alabanza, es digna de admiración, es digna de respeto. Eso se lo inspira el Espíritu Santo. Pero ahora el espíritu que reciben los protestantes, que sí es un espíritu, pero que no es el Espíritu Santo, no le da la capacidad, no le permite que ellos digan: ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? No les permite reconocer que María es la madre del Señor y que merece todo el respeto, la alabanza que un cristiano debe darle a la madre del Señor. Si Isabel la respetó, ellos le faltan el respeto. María es una prostituta. El Espíritu Santo dice: María es la madre del Señor. Miren la diferencia. Miren que no es el mismo espíritu. No habla igual. Miren la arrogancia de los protestantes hacia María. Ellos se sienten más grandes que María. Miren cómo Isabel, llena del Espíritu Santo, se siente más pequeña que María. ¿Quiere que le preste los lentes míos para que lo vean? No sé cómo mostrárselo, pero ahí está escrito. Ahí está escrito. Basta solamente que reflexionemos, que analicemos si es o no es. El Espíritu Santo de Dios es el que inspira a los cristianos ese amor y ese respeto hacia la Virgen María. Los protestantes no lo tienen. Algo curioso, algo curioso. Doctrinas diabólicas. Ahora, ¿qué dice las Sagradas Escrituras sobre esas fulanas revelaciones? Hebreo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hebreo capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice? Debemos tener cuidado, porque eso que dicen los protestantes, que a ellos se les revela, y que ellos entonces vienen y pueden decir que lo que le revelaron al pastor, eso es como si fuera palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia. Vamos a ver. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas de Dios
No, otra vez. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. De diversas maneras, en diversas ocasiones, Dios habló a nuestros padres a través de los profetas. Habló Dios, les reveló. Ahora pongan cuidado lo que viene. Hasta que en estos días, que son los últimos, Hasta que en estos días, que son los últimos, paren la oreja a ver si la Biblia dice que vienen revelaciones personales, privadas. nos habló a nosotros por medio del Hijo. Listo. Ya a nosotros nos habló por medio del Hijo. La revelación de Jesucristo está aquí. La revelación de Dios está aquí. Ya en el Nuevo Testamento nos ha revelado por medio del Hijo. Por eso dice Juan 20:30. Juan 20:30. Esto es la revelación de Dios. Ya esa revelación es privada de los protestantes. Eso no es correcto. Miren, Juan 20:30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Aquí está la revelación. Estas han sido escritas para que crean y tengan vida. Para que crean en Cristo y tengan vida. Esta es la revelación. Entonces vienen los protestantes, cada uno tiene su propia revelación, cada uno viene enseñando su propia mentira. Esto no es correcto, hermano. Y se valen de la inocencia o de la ignorancia de los católicos. Cuidado, cuidado. Mire cómo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, segunda de Tesalonicenses, nos dice que vienen con esas interpretaciones o con esas manifestaciones o con esas inspiraciones. Incluso aquí habla de una en particular, que ustedes y yo somos testigos, que no nos lo han contado, usted y yo lo hemos escuchado, que es sobre el fin del mundo, la venida de Cristo. Escuche cómo dice. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús. Hablemos de esa venida de Cristo Jesús, que los protestantes a cada rato dicen, el mundo se va a acabar tal día, ya viene Cristo, ya se acabó, y no se acaba, y si no se acaba, y siguen diciendo que se acabó. Dale. Y nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Les rogamos Les rogamos que no se dejen perturbar que no se dejen perturbar tan fácilmente tan fácilmente. Mire cómo caen los católicos. Fácilmente. no se asusten por manifestaciones del Espíritu. ¿Qué? No se asusten por manifestaciones del Espíritu. Así engañan a los tontos fácilmente por manifestaciones del Espíritu. No se engañen por manifestaciones del Espíritu. Otra vez. No se asusten por manifestaciones del Espíritu. ¿Saben por qué los protestantes dicen que se les manifestó un espíritu? Para asustarlos a ustedes. Para que ustedes digan, ay, sí, así es, ya vendrá. En el 2000, pasa el 2000. Uy, gracias a Dios, no. Eso fue que los protestantes rogaron mucho para que no se acabara. No, hermano. No. Es que está escrito que ellos lo que quieren es engañar a la gente. Que ellos vienen por espíritus seductores que traen doctrinas diabólicas que vienen engañando y confundiendo a la gente. Por eso ustedes y yo debemos aferrarnos. Dios sí nos habla, pero ustedes verán cómo dice la Biblia que Dios nos habla. A ver si es a través de esas manifestaciones o de qué manera dice la Biblia que Dios nos habla. Vamos a ver, por ejemplo, Lucas 10, San Lucas 10:16. San Lucas 10:16. Quien les escucha a ustedes, Paren la oreja. Otra vez. quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Cómo nos habla Dios? Otra vez. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Cómo nos habla Dios? ¿En revelaciones privadas a través de un ángel, a través de un espíritu? No, otra vez. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Dios se revela, Dios se manifiesta, pero no como dicen los protestantes, por medio de un espíritu, por medio de un ángel, viene una revelación privada y el Señor me dice. No, así no es.
A quienes ustedes escuchan, a mí me escucha. Otra, San Juan capítulo 8, versículo 47. San Juan 8, 47. ¿Cómo Dios nos habla a nosotros? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. El que es de Dios no anda escuchando revelaciones privadas. No anda escuchando ángeles supuestamente que se le presentan. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Ahí está la revelación. Ahí está lo que Dios quiere que usted y yo sepamos, creamos. Y escuche lo que viene. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. El que no la escucha es porque no es de Dios. Viene con doctrinas diabólicas. El que no se aferra a la palabra del Señor. Por eso ustedes verán que Jesucristo dice en San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. ¿Cómo dice el Señor? 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos. Ustedes serán verdaderos discípulos míos Si perseveran en mi palabra, si perseveran en mi palabra. entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahí en la palabra, aquí tenemos la revelación. Si perseveran en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí no habla de eso que va a venir ángeles a decirle, va a venir, no, que revelaciones así, no. Ustedes quieren conocer la verdad, permanezcan en mi palabra, no la cambien. Lo que yo he enseñado, ténganlo ustedes, ahí conocerán la verdad. La verdad los hará libres. Ah, pero vienen los protestantes y engañan, diciendo otras cosas, y el católico le está creyendo. Ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres si permanecen en mi palabra. Aquí está la revelación del Señor. Qué bonito fuera que ustedes y yo nos aferráramos a la palabra de Dios para conocer la verdad y no dejarnos engañar. Así que me reveló un espíritu, esa no es la verdad. Es que me apareció un ángel, esa no es la verdad. ¿Y a cuánta gente engañan? Cantidad de gente. Cantidad. Miren cómo dice San Juan capítulo 17, versículo 20. San Juan 17, 20. No ruego por estos. Paren en la oreja. Otra vez. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por sus palabras. A ver, ¿cómo es que tenemos que creer en Cristo? Otra vez. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Por su palabra, por la palabra de los apóstoles. Quien a ustedes escuche, a mí me escucha. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que creerán en mí por la palabra de ustedes. Entonces la revelación de nuestro Señor Jesucristo está presente en medio de nosotros a través de su palabra. Y los apóstoles van llevando, no ruego solamente por esto, ruego por los que vendrán, los que van a creer en mí en futuro por la palabra de estos. Entonces, dice la Biblia que Jesucristo allí está diciendo que todos los hombres de todos los tiempos van a creer en Él a través de la palabra de los apóstoles. Ahí está la revelación. Ahí está la verdad. Por eso nosotros no podemos desviarnos de ahí. Tenemos que mantenernos firmes en la verdad. Aferrarnos a esa verdad. Lo que enseñaron los apóstoles. Efesios 2:20. Efesios 2:20. ¿Cómo dice el Señor? Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles Ustedes están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. y profetas. Están cimentados. Ustedes están cimentados en el edificio
cuyas bases son los apóstoles y profetas. Las bases de nosotros. No es lo que venga un hombre inventando. Se pone el título, pastor, evangelista, apóstol. No, no, no. No es el que se ponga el título. Las bases usted tiene que mirar. ¿De dónde viene esa doctrina? ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿Viene de los apóstoles? Eso es lo que tiene que ver. Porque estamos cimentados en un edificio cuyas bases son los apóstoles. Y eso, usted y yo no lo tomamos en cuenta. A veces se nos va. Y porque ellos traen doctrinas diabólicas. Y porque no están fundamentados en la palabra del Señor, sino en revelaciones de hombres, vienen engañando a la gente. Y vienen diciendo, por ejemplo, lo que pasa es que la Iglesia Católica no habla de lo que es la revelación sobre el plan de salvación que Dios tiene, que Dios ya nos ha revelado y le reveló a Martín Lutero. Solo la fe basta, solo las escrituras basta, no la tradición, no la iglesia, solo la fe, solo las escrituras. Cuando eso no es revelación divina, cuando eso es revelación diabólica. Y les voy a mostrar, primero, que eso de la sola fe, que dice que van a ser justificados por la sola fe, y que este es el plan de salvación, que confiese con sus labios y cree en su corazón que Cristo es el Señor, y ya está salvo. ¿Cuál es el plan de salvación de nosotros? Entrégate al Señor y serás salvo. Porque dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que confiese con sus labios y crea en su corazón que Cristo es el Señor, será salvo. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la doctrina protestante, doctrina diabólica, por inspiración de espíritus engañadores, que les hace interpretar torcidamente las sagradas escrituras. Romanos capítulo 10, versículo 9. Miren, en esto centran los protestantes la doctrina de salvación o el plan de salvación. Puede ser usted lo que sea, pero confiese con sus labios y crea en su corazón que Cristo es el Señor y será salvo. Pero eso sí, lo tiene que hacer en la iglesia de nosotros. No lo pueden hacer en la iglesia católica. Si usted confiesa con sus labios y cree en su corazón que Cristo es el Señor, pero lo hace en la iglesia católica, usted no será salvo. Doctrina diabólica. Seducido por espíritus diabólicos. Escuche, miren cómo dicen ellos, a ver, Romanos 10:9. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Listo. Católico, aquí está la doctrina de salvación, el plan de salvación. Que confiese con tus labios y crea en su corazón que Cristo es el Señor y será salvo. Entréguese al Señor. Cuando usted confiesa con sus labios y cree en su corazón que Cristo es el Señor, usted se entregó al Señor. Ya está salvo. No. Esa doctrina es diabólica. Le voy a mostrar que no es así. Le voy a mostrar que entregarnos al Señor no es meterme a evangélico. Eso es mentira. Que confesar con los labios y creer con el corazón no es lo que dicen los protestantes. Confesar con los labios y creer con el corazón significa que ciertamente yo tengo que creer que Cristo es el Señor, confesarlo con los labios, pero debo creerlo con el corazón, debo convencerme, pero un convencimiento que me lleve a la obra, a obrar. Por eso tiene que ser de corazón, un creer con el corazón, donde yo me convenzo y actúo a conciencia de lo que creo. No es solamente que yo diga, Cristo es el Señor, ya estoy salvo, aleluya. Ya me entregué al Señor porque me metí en evangélico. No. Pongo cuidado, por ejemplo, el versículo 8, antes del 9. Y luego se dice, muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. La palabra está muy cerca de ti. ¿Qué es creer con sus labios? ¿Qué es confesar con sus labios y creer con el corazón? Agarrar la palabra que está muy cerca de ti y practicar, obedecer esa palabra. Y luego enseñar esa palabra que te han enseñado los apóstoles. Lo estás confesando con tus labios y lo estás creyendo con tu corazón, porque lo estás practicando, la estás poniendo en práctica.
Por eso el versículo 11, analice el versículo 11. La Escritura ya lo dijo. La Escritura ya lo dijo. El que cree en Él no quedará defraudado. El que cree en Él, el que le cree a Cristo. No solamente el que dice, Cristo es el Señor, sino el que cree en Él. ¿Y qué es creer en Él? Quédese usted ahí. ¿Y qué